Muy buenas tardes a todos. Sean ustedes bienvenidos a nuestro webinar denominado Tendencias Nacionales e Internacionales de Movilidad Urbana después del COVID-19. Este webinar es organizado por la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, ANADIE, y tiene la gran finalidad de poderles dar muchas respuestas a toda la población en temas de relevancia e importancia respecto a la movilidad urbana, el transporte público y cómo se está afrontando esta situación pues en otros países. Cabe mencionar que para este caso les vamos a hacer en este primer webinar de temas de movilidad, vamos a hablarles de muchos aspectos que a ustedes les puede interesar y lo más importante es de que vamos a poder evaluar los desafíos que enfrentan nuestras autoridades y las ciudades, que es lo que vamos a estar viendo en la experiencia internacional, para poder restablecer y garantizar los sistemas de movilidad urbana, la importancia de los protocolos de seguridad sanitaria en el transporte público, así como las nuevas tecnologías que se pueden implementar con las oportunidades que esta nueva realidad, que es como le denominan, nos puede dar. ¿Quiénes serán nuestros participantes que en verdad nos sentimos muy satisfechos desde la agencia que nos están apoyando y acompañando en este evento? Pues por la parte nacional, tenemos al ingeniero Luis Rano de la Comisión Presidencial de Asuntos Municipales, que nos va a hablar de los desafíos y oportunidades para el transporte público urbano en el área metropolitana. De parte del IB Group o miembro del IB Group México, el ingeniero Octavio Jiménez, que pues tiene una amplia experiencia que ustedes sabrán, que se les presentará, que nos hablará de las nuevas herramientas y enfoques para la planificación, gestión y evaluación de los sistemas de movilidad urbana y transporte público en el marco de la pandemia del COVID-19. Así también nos acompaña el ingeniero León García, miembro del grupo STIR México, que también con amplia experiencia en temas de transporte, nos va a hablar de las lecciones aprendidas en la región latinoamericana y la nueva movilidad urbana. Y en este caso, pues, su servidor, mi nombre es Eric Uribio, yo soy el director ejecutivo interino de la ANADIE, quien les estaré dando, pues, esta introducción y conclusiones, y durante toda la moderación del evento se las estará dando el arquitecto Mario Catalán, que es el subdirector de estructuración de la agencia. Muy rápidamente, pues, ¿qué es lo que estamos hablando? ¿A qué nos referimos en este webinar? Estamos hablando de que ya hay una tendencia muy fuerte en el país en cuanto a respecto a la evolución de la flota vehicular. ¿Qué es esto? Pues estos datos que les estamos presentando, ustedes pueden ver la correlación si buscan en las páginas de la SAT de cómo ha incrementado la flota vehicular, donde podemos ver de que desde los años 2005 hasta la fecha ha incrementado más del 3.5%. En ese entonces, o cuando están bien estas tablas, habla de que el 1% o una motocicleta se registra por cada 10 habitantes. Sin embargo, la tendencia, por ejemplo, en temas de motocicletas sigue creciendo. Este es un tema que hoy tal vez se pueda discutir, en el cual ya gran parte de la población, derivado del tránsito vehicular que se tiene, ha optado por este otro medio de transporte y en el cual pues ya podemos ver en tiempos cuando no existía la pandemia que ya tenemos un crecimiento de motocicletas que ha crecido hasta en el 809% si lo comparamos con las cifras. Por el otro lado, podemos ir viendo cómo ha cambiado el tema del transporte, en donde los automóviles ocupan una segunda posición, los camiones una tercera, y de esta manera las camionetillas y los paneles. Entonces, podemos ver de que el transporte y la movilidad se ha ido incrementando año con año. ¿Qué otro tema pues podemos ver? Entonces, como les decía, en composición vehicular a nivel país, tenemos un 40% del parque que son motocicletas, un 21% automóviles, 17% pickups, 13% camionetías y paneles, 5% estos camiones y trailers, 3% los buses y de otros medios pues es el 1%. ¿Esto qué representa? Que carros y motocicletas es un 61.11% de la flota vehicular y que a diciembre del 2019 prácticamente ya estábamos muy cerca de esta cifra de 4 millones, que son 3.795.000 vehículos registrados. Y de esto, ¿qué representa? Que son 25 vehículos registrados por cada 100 habitantes. ¿Qué es lo que evidencia esto? Pues que la población sigue optando por medios de transporte en el cual el transporte privado va a estar sobrepasando la demanda del transporte público. ¿Qué más podemos ver? Pues en el caso de la flota vehicular del departamento de Guatemala, el 43.47 se encuentra registrado en el departamento de Guatemala
tiene una tasa de crecimiento anual del 7.46 y esto lo que representa es de que ha crecido esta flota más de 2.71%. Como podemos ver, sigue y sigue incrementando. ¿Y qué nos lleva a esto? Que el reparto modal, en el cual quiere decir cuánta gente anda en transporte público y cuánto en transporte privado, incluso ha cambiado. Desde el año 2001 ha disminuido el porcentaje de personas que toman el transporte público, ha decrecido en un 22.5%. ¿Esto qué quiere decir? Anteriormente teníamos de que el transporte público era utilizado por más del 60 o el 75% de la población. Hoy es el 52.5% que utiliza transporte público para sus viajes, un 33% lo hace para transporte privado y 13% ya está tomando este transporte alterno que puede ser taxi, los Uber o algún otro medio de transporte alternativo. ¿Qué es lo que nos ha dicho Google hasta el 12 de julio, derivado de los efectos que tiene la pandemia? Y esto es únicamente para la ciudad de Guatemala. Existen datos también en lo que da Google para todos los temas de movilidad local, en este caso por la pandemia, pero en este caso si nos centráramos solo en la ciudad de Guatemala, donde está muy marcado todos estos aspectos, ha existido un decremento de la cantidad de personas que realizan viajes a diferentes actividades. En tiendas, socios, farmacias y supermercados, parques, todo ha decrecido. Estaciones de transporte está bastante limitado. Los lugares de trabajo, incluso por la situación de cómo se ha hecho el confinamiento, ha reducido ese movimiento. Y lo que se ha incrementado es un 28% más de las personas que se mantienen en sus áreas residenciales y que por esa área se movilizan. ¿Qué demuestra eso? Que sí ha existido un cambio de hábitos, un cambio de situaciones, que eso lo que nos va a decir es la nueva realidad viene acompañado de nuevos factores y nuevos patrones de movilidad y de la forma en que la gente se mueve. Pues estos y otros detalles de qué es lo que están haciendo ciudades es lo que vamos a estar hablando hoy. Y entonces, ¿qué viene para la nueva realidad en Guatemala? Pues son los temas que hoy estaremos hablando y que esperamos de que sean del gusto de ustedes para que podamos pues irnos retroalimentando de qué hacen en otro país y qué es lo que podríamos hacer en Guatemala para que podamos volver a esta nueva realidad. Les agradecemos entonces su participación y que nos tengan en la vista. Y en este caso le cedo la palabra al arquitecto Mario Catalán para que él les cuente la dinámica de cómo vamos a estar desarrollando este webinar. Muchas gracias. Buenas tardes y primero muchas gracias a todos los participantes. Nos acaban de informar que tenemos lleno total en Zoom y los que no se pudieron inscribir pues nos pueden seguir en nuestras plataformas y en Facebook Live. Quiero agradecer también a los tres panelistas que aceptaron el reto de poder participar en este segundo webinar de un ciclo que estamos planificando dentro de la agencia. Y es importante decir que estamos planificando porque frente a los desafíos, la agencia se ha propuesto poder afrontar los temas de planificación en el corto y mediano plazo. Ese segundo tema es un tema sectorial de movilidad, pero esperamos seguir abordando otros temas. Para ello, en principio, nuestro formato está planteado de tener a un experto nacional y dos expertos internacionales. En primera instancia, tenemos al ingeniero Luis Ruano, que pues es alguien que nos ha acompañado en la agencia desde el año pasado y lo vemos como una persona importante dentro de la movilidad porque juega un rol en el área metropolitana. Estamos hablando de poder ya planificar por primera vez y asentar las bases del área metropolitana de tal manera que sea articulado a la planificación de proyectos estratégicos. Bueno, el ingeniero Ruano es ingeniero químico industrial y posee estudios de maestría en administración industrial. Actualmente es el director ejecutivo de la Comisión Presidencial de Asuntos Municipales. Tiene experiencia en el área de la construcción, conoce de la administración municipal y de las necesidades que presentan los municipios cercanos a la ciudad y de otras ciudades intermedias, enfocándose principalmente en temas territoriales vinculados a temas de movilidad urbana. Ha sido catedrático universitario de varios cursos como matemática, química, control de proyectos, ingeniería de producto, etc. Ha sido conferencista de cursos de calidad total y reingeniería. Y desde el año pasado, pues como les mencionaba anteriormente, hemos tenido una activa participación con él en el tema de la coordinación de planificación metropolitana de Guatemala y de proyectos que estamos también articulando desde la agencia. Entonces, le damos la bienvenida y le cedo el espacio para
que desarrolle el tema de desafíos y oportunidades para el transporte público urbano en el área metropolitana. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Le doy la bienvenida y agradezco mucho a Erika, al grupo de Anarie, a los amigos panelistas que nos acompañan y hoy un saludo desde la Comisión Presidencial de Asuntos Municipales. Vamos a ver en este lapso de tiempo algunos conceptos básicos sobre la movilidad urbana, un diagnóstico de lo que pasa en esta gran ciudad y vamos a hablar algunas de las alternativas o las posibilidades para pensar en un sistema público colectivo, digamos, a largo plazo, que sea sustentable, eficiente, seguro, etcétera. Para eso les cuento, pues, de una manera muy breve que la Comisión Presidencial de Asuntos Municipales fue creada este año, hace 136 días, por el Acuerdo Gubernativo 42-2020, donde habla que nuestra función básica es servir de hilo conductor entre las municipalidades y el gobierno central. Digamos, fue concebido por nuestro señor presidente, el doctor Alejandro Yamatei, como un mecanismo para poder tener ese espacio de comunicación entre las municipalidades y el gobierno. Dentro de las partes sustantivas de esta comisión está el tema de la gestión, muy importante, acompañando a los alcaldes para que tengan éxito sus gestiones frente al Estado. Tenemos el eje de educación y capacitación para poder seguirlos fortaleciendo en sus capacidades. Hablamos sobre el fortalecimiento de las mancomunidades y el Distrito Central, que es lo que nos trae pues, hoy a esta reunión. Y todo eso nos llevará a rescatar la gobernabilidad y disminuir la conflictividad y poder establecer pues todas las bases que nos llevarán a tener y poder completar con las metas de los gobiernos locales, que de una manera pues muy sencilla es generar las condiciones y así poder generar más oportunidades locales, atraer la inversión, por supuesto, evitar las migraciones forzosas, porque hoy en día lo que más exportamos como país son connacionales, generar prosperidad y de esa manera pues lograr que las poblaciones en el interior sean polos de desarrollo, evitando y así disminuir la delincuencia y lo más importante, aumentar la eficiencia de los gobiernos locales, tomando en cuenta que hoy en día de las 340 municipalidades, 267 son nuevas corporaciones con un reto pues pero muy importante por delante, unidos a esta pandemia que recién iniciado el gobierno pues nos ha tomado por sorpresa, así que tenemos pues un doble reto que asumir. De esa forma, pues uno de los temas importantes cuando hablamos sobre la movilidad urbana, yo diría que lo podemos partir en 4 partes importantes. Empezando de derecha a izquierda, vamos a hablar sobre el rescate de los espacios públicos, hablamos sobre el rescate de las aceras, de parques, de tal manera que las personas en distancias cortas puedan caminar más y de una manera segura, ya que debemos restablecer ese orden, ese equilibrio de la gran ciudad, donde el centro de las acciones debe ser las personas y debe haber equilibrio entre la naturaleza, la urbe y por supuesto el individuo. Lo que hemos hecho es quitar parques, quitar aceras, quitar banquetas para hacer un paso de desnivel, una calle adicional que no ha resuelto, digamos, de fondo los problemas. Y estamos en una sociedad donde cada día tenemos mayores problemas de obesidad, sobre diabetes, hipertensión, etcétera, y es muy importante rescatar pues estos temas como los espacios públicos. En segundo, hablamos sobre las ciclovías, que es uno de los conceptos que se están impulsando hoy en día a nivel mundial como un sistema que es ecológico, que no tiene emisiones, polución, vemos que es sano para la salud y que es un sistema que no es simplemente hacer la ciclovía, sino que estamos hablando sobre el sistema completo que incluye acciones de Estado o municipales para poder incentivarlas. Hablamos sobre la seguridad en las ciclovías, hablamos sobre el soporte y el apoyo del transporte público, porque por la topografía que tenemos en Guatemala, pues cuando vamos para abajo todos contentos, pero para arriba cambia un poco la cosa y es aquí donde tenemos soporte de transporte público. Y de igual manera se deben establecer todas aquellas políticas que creen fomento para que las personas que lleguen a comprar y que se muevan en una bicicleta pues tengan bonos o tengan algún tipo de incentivo para poder cambiar el hábito de los vehículos. Luego tenemos pues lo
hoy en la ciudad, que muy bien Eric lo decía, que nuestro parque vehicular, más de 1.200.000 vehículos en el área metropolitana, cada día más, creciendo a un ritmo del 10% promedio, y que no nos lleva a ningún lado y donde hemos perdido calidad de vida, pero que de igual manera tenemos que atender todas aquellas obras de infraestructura para tener pues, mayor viabilidad. Y el último, que está aquí del lado izquierdo en la presentación, hablamos sobre los sistemas de transporte público eficientes, sustentables, ecológicos. En fin, es un poco hacia donde nuestros países debieran apuntar y es un poco de lo que el día de hoy vamos a hablar. Lo que sí quiero dejar claro en la presentación es que estamos haciendo un diagnóstico, estamos hablando sobre las opciones que pudieran haber para ese transporte público. Lo que hoy presento no es una política de gobierno, no es una política de Estado, estamos verdaderamente en un momento muy temprano para poder hablar de ellos, es simplemente plantear la hipótesis con miras a trazar pues, una carta de ruta de lo que puede ser los sistemas de transporte a largo plazo. Para poder entender lo que pasa en la metrópoli, en el distrito metropolitano, vemos aquí con línea azul lo que es el municipio de Guatemala y los municipios que están alrededor, que hoy en día están totalmente conurbados, pero que en los años 40 la población básicamente estaba en el centro de la ciudad de Guatemala, mientras que en los años 70 y 80, debido a dos factores básicos, uno a guerra interna y otro al terremoto de 1976, obliga a las personas a emigrar a la ciudad y es cuando empieza a crecer el concepto de las ciudades dormitorio, donde Misco en el occidente se convierte en la ciudad dormitorio más importante. Pero hoy en el año 2020, en el 2020, vemos esta masa crítica de cerca de unos 3 millones de personas que están asentados en 9 municipios totalmente conurbados, donde no solo son ciudades dormitorios, las personas duermen en los municipios de alrededor, en los satélites, sino que trabajan en la ciudad y se han convertido igualmente en municipios de paso, ya que hoy en día las personas vienen todavía de más allá, vienen desde Santiago, San Lucas, de la antigua Guatemala, Chimaltenango, etcétera, y eso provoca un caos todos los días en la ciudad de Guatemala. Eric ya hablaba un poco de los números, pero un parque vehicular por encima del 1.200.000, que es el 53% del país, donde hay un crecimiento sostenido entre el 8 y el 10%. Los vehículos, los carros han bajado en ese crecimiento, pero las motocicletas se han disparado tremendamente a ocupar cerca del 50% del parque vehicular. Hay que sumarle más o menos 3.500 autobuses urbanos y unos 2.000 buses urbanos. Y eso lo que nos da es que desde el año 76, cuando se da la explosión de la ciudad, la oferta vial ha crecido en 24%, mientras que el parque vehicular ha crecido en 900%. Y eso lo que crea es esa desproporción entre calles, avenidas y vehículos, y que hoy en día hace que los guatemaltecos hayan perdido totalmente calidad de vida. Esta gráfica lo que nos enseña es la cantidad de accesos que se tiene, la cantidad de personas que todos los días emigran hacia la ciudad de Guatemala, donde la ciudad ha tenido un papel protagónico resolviendo los problemas de los municipios colindantes, no solo con el tema vial, sino que con los temas, digamos, de medio ambiente, y tienen que ver con el tema de la basura, que todos los municipios se los tiramos a la ciudad, con las plantas de tratamiento, la dotación de agua potable, pero en este tema han hecho un trabajo verdaderamente importante para poder contener a esos 2 millones de personas que todos los días llegan. Y aquí vemos los ejes, que el más importante de todos sigue siendo el eje de occidente hacia la ciudad de Guatemala. Y cuando analizamos ya cada una de las vialidades, pues aquí está que el occidente aporta el 39% de esos vehículos que todos los días entran, el sur con el 28%, el oriente con el 21%, el norte con el 12%. Y es aquí donde este mapa nos sirve para poder establecer medidas que técnicamente son las que debemos tomar. Hablamos ya sobre el rescate de los espacios públicos, de las ciclovías, que es toda una estrategia que nos puede llevar pues todo un programa a hablar de él. Pero cuando hablamos sobre un transporte público colectivo, es muy importante saber que estamos perdiendo cerca de 8 millones de horas hombre cada día por el tráfico en el área metropolitana.
Eso quiere decir simplemente sacando lo que representa en horas hombre cerca del 6.48% de pérdida del Producto Interno Bruto. Esto es, digamos, terrible, y ahí nos falta sumar pues todos los, digamos, todas las pérdidas colindantes. Pero hoy en día las personas en la ciudad de Guatemala, en esta gran metrópoli, pierden cerca de 2 horas para ir a su lugar de trabajo y 2 horas para poder regresar, y eso ha hecho que perdamos salud, que perdamos calidad de vida, y nos ha traído problemas sociales. Hoy en día los niños se crean solos en casa porque los adultos no están afuera, están trabajando, y crea lo que se llama el síndrome del nido vacío. Eso quiere decir que cerca de 2 millones de personas emigran diariamente a la ciudad. Desde Misco son cerca de 600,000 personas que a diario van a la ciudad de Guatemala. Un parque vehicular, como decía, que ha crecido cerca del 900% desde el año 76, y un parque vehicular que crece a un ritmo entre el 8 y el 10%. Acciones que se deben implementar, por supuesto, hablamos de un sistema de transporte público colectivo moderno, eficiente y seguro para poder transportar cerca de 2 millones de personas que viajan a diario a la ciudad de Guatemala. Muy importante cambiar los hábitos, que Erika hablaba muy bien en su presentación. No hemos logrado cambiar los hábitos. Lo que estamos haciendo es cada vez más utilizando los vehículos particulares, y debemos tener políticas para desincentivar el uso de los mismos. El rescate de las áreas públicas para las personas caminen de una manera pues más segura, y la implementación de las ciclovías. Debemos pensar en esta pirámide de la movilidad urbana moderna. Tenemos que darle vuelta. Siempre hemos pensado en una pirámide donde el pico está arriba y todas las acciones municipales y de Estado van dirigidas hacia los vehículos. Hagamos más pasos a desnivel, hagamos más calles, pero etcétera. Pero tenemos que invertir la pirámide y pensar que el centro de las acciones son las personas. Debemos rescatar los espacios públicos, pensar en los peatones para que lo puedan hacer de una manera segura, el desarrollo de las ciclovías, un transporte público altamente eficiente, y poder, a través de las medidas municipales o gubernamentales, trasladar el uso del vehículo al fondo de la pirámide. En esta fotografía vemos la misma cantidad de personas, solo que unos se trasladan en vehículo, otros en buses, y vemos que cuando a esas personas las metemos a 2 buses, despejamos las vías. La pregunta es, ¿necesitamos más calles o será que necesitamos menos autos? Bueno, evidentemente necesitamos menos. Cuando vemos la capacidad o la cantidad de personas que podemos trasladar en los diferentes sistemas de transporte, vemos que si lo hacemos en vehículo podemos trasladar más o menos 2,000 personas por hora. En un teleférico urbano, como hay una propuesta, pues se mueven más o menos 6,000 personas por viaje, 6,000 de ida, 6,000 de vuelta. Si hablamos nosotros de los buses, 9,000. Si hablamos de los transmetros o de los BRT, de los Bus Rapid Transit, son más o menos 15,000. Si hablamos de un LRT, que es un tren ligero, 25,000. Y si hablamos de un metro, que ya es, digamos, un sistema mucho más fornido, mucho más grande y fuerte, hablamos de unas 126,000 personas promedio. Eso quiere decir que debemos realmente saber esto para saber qué es lo que pretendemos resolver, y por supuesto eso va de la mano con los diferentes escenarios financieros que debemos nosotros que debemos plantear. Nosotros creemos que es muy importante dentro de este sistema, ya sea un LRT o sea un metro, debemos pensar en el eje de Occidente, porque Misco es la ciudad dormitorio más importante, como ya lo vimos, y se debe crear esa central de transferencia en Misco, donde vamos a atrapar todos los buses extraurbanos, más de 2,000 que entran desde Occidente, donde debemos nosotros de igual manera manejar nosotros ahí todas las rutas que nos llevan a rutas cortas, y eso por un recorrido de más o menos 12 kilómetros poder llegar hasta Vistahermosa, y eso enlazarlo con los demás sistemas de transporte como son los BRT, que lo ha hecho muy bien la ciudad de Guatemala, y con el resto de los sistemas de transporte. Aquí ya están un poco de las gráficas de lo que hablaba, y como me queda pues muy poco tiempo para poder hacer la exposición, quisiera irme un poco hacia las conclusiones, cuando aquí lo que mostramos son como las terminales típicas y los sistemas LRTs, que esto es lo que está concebido para hacer en Costa Rica, por ejemplo, que es un bus ligero con trocha angosta, que es eléctrico, con rieles,
y que podemos pensar en sistemas que van subterráneos, como puede ser un metro, o puede ser aéreo, o nos podemos ir a ras de calle con un LRT. Es un poco de lo que debemos plantear y un poco las imágenes de lo que debieran ser las centrales de transferencia, estos grandes moles que se pueden de alguna manera explotar comercialmente. Y preliminarmente se habla de una línea de más o menos 12 kilómetros de largo, entre 10 y 12 estaciones, con tiempo promedio de punta a punta de 25 minutos y unas 800,000 personas que podemos mover. Las conclusiones es que debemos trabajar en un plan maestro de movilidad urbana, que se han dado pasos muy positivos al respecto. Tenemos que plantear muy bien cuál es el proyecto, ver las proyecciones financieras, el modelo de inversión, si es una APP, si es una inversión pública, etcétera, y la reglamentación de la región metropolitana, que está garantizado en el 231 de la Constitución, poder determinar el ente rector de los problemas comunes en el área metropolitana y, por supuesto, evaluar la iniciativa 5552, que habla de una ley reguladora para el uso del subsuelo para el destino de transporte subterráneo. Y donde habla también de la Comisión Nacional de Transporte Subterráneo. Así que, a grandes rasgos, este es un poco la lógica por donde se debiera ir, son los conceptos básicos como el diagnóstico de lo que sucede en la ciudad y un poco poner sobre la mesa las diferentes opciones que se pudieran plantear para poder iniciar, digamos, con la carta de ruta y poder hacer cambios importantes a largo plazo. Bueno, muchas gracias, ingeniero Ruano. Creo que usted tocó puntos importantes sobre los grandes desafíos que se tiene en el tema de movilidad. No solo es un tema de planificación, es un tema de enfoque financiero, de una regularización, también aspectos macroeconómicos a nivel país, que son los que determinan pues, la implementación de estos grandes proyectos. En segundo lugar, pues tenemos a nuestro amigo y colega Octavio Jiménez. Él ya lo consideramos de la casa dentro de la agencia. Hemos estado trabajando durante algún tiempo con él en temas de movilidad. Él es asociado de Ivy Group, que es una empresa global de arquitectura, ingeniería, planeación y tecnología con sistemas inteligentes, transporte y comunicaciones, con presencia en 60 ciudades del mundo. Cuenta con más de 10 años de experiencia en campos relacionados con la planificación de la movilidad urbana. Su experiencia abarca desde modelos de demanda hasta gestión de proyectos y desarrollo de negocios para la región latinoamericana. También ha trabajado en varios proyectos de transporte y planeación, tanto en México como en países centroamericanos. Ha sido ponente en varias conferencias relacionadas con Smart Cities, particularmente en Estados Unidos, Puerto Rico, México, Honduras, Guatemala y Argentina. Y pues hoy nos trae el tema de nuevas herramientas y enfoques para la planificación, gestión y evaluación del sistema de movilidad urbana y transporte público en el marco de la pandemia COVID-19. Bueno, y por qué también queremos explicarles por qué invitamos a ponentes mexicanos. Creo que de alguna manera compartimos una realidad bastante cercana al territorio mexicano y creo que podemos aprender de lo que han desarrollado, de lo que han implementado, de cómo están enfocando estas nuevas dinámicas de la movilidad urbana en este periodo de la pandemia. Entonces los dejo con Octavio. Gracias, Octavio. Gracias. ¿Me escuchan ahí? Sí. Perfecto. Y se ve también la pantalla, ¿no? Perfecto. Gracias. Pues gracias, Mario, gracias, Eric, por la invitación y gracias también por la presentación. Y yo también nos consideramos de la casa en las distintas sinergias que hemos estado colaborando localmente. Lo que les voy a presentar a continuación son acciones específicas del momento específico que estamos viviendo globalmente, orientadas a apoyar a agencias de transporte, agencias de movilidad, ministerios de tránsito en la región. Es una especie de caja de herramientas o toolkit que nosotros hemos ido desarrollando y extrayendo varias ideas, varias informaciones con nuestros clientes alrededor del mundo. Rápidamente como preámbulo, IBI Group es una empresa de origen canadiense, fundada en 1974. Tenemos presencia en gran cobertura a nivel mundial, particularmente en Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, México.
tenemos 69 oficinas, y esto también nos ha permitido un poco identificar qué está sucediendo en India, qué está sucediendo en Reino Unido, qué está sucediendo en Nueva York, en Toronto, en Ciudad de México, en relación al tema de COVID-19, identificar mejores prácticas que están haciendo los operadores y un poco condensarlos en esta especie de caja de herramientas que les estoy presentando a continuación. Esta gráfica la estuvimos preparando un poco para mostrar lo que antes era, ¿no? Nuestra normalidad antes de COVID, business as usual, como se dice en inglés. Después viene lo inevitable, ¿no? Este virus que vino a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, vino a retar los paradigmas que teníamos y precisamente derivó en una afectación importante de la actividad económica y no por tanto, y obviamente ligado a la actividad de movilidad en las ciudades. Entonces, bien, las cuarentenas en algunos países empezaron antes, en otros países empezaron después. Esta recesión económica, obviamente derivada del encierro, ¿no? Un poco estamos en la etapa de adaptación. Bueno, ¿qué sigue? Lo estamos entendiendo, lo estamos internalizando. ¿Cómo nos estamos organizando? Al menos en México llevamos 121 días encerrados con una cuarentena flexible. Algunas cosas se pueden seguir haciendo, otras no. Pero de ahí en adelante, ahora sí que va a depender de cada uno de nosotros. Va a depender de si tomamos esta oportunidad como para ir avanzando en una recuperación y podemos plantear 3 escenarios, ¿no? Un escenario donde nos organicemos, creamos o generemos estrategias, generemos acciones particulares y vayamos avanzando nuevamente hasta esta nueva normalidad que eventualmente se convierta en una estabilidad similar a lo que solíamos conocer. O bien, si no tomamos estas estrategias, si no generamos esta cohesión local, pues no necesariamente vamos a llegar a esa normalidad que solíamos conocer. Y ahí es donde la recuperación, y ahí es donde el transporte posiblemente tarde muchísimo más. En vez de tener una recuperación rápida en U, nos vamos a alargar la curva. Y definitivamente donde no queremos estar es en el escenario rojo, ¿no? Donde las acciones no van a tomar forma, no nos organizamos y esta recuperación puede tomar muchísimo más tiempo de lo que nosotros pensamos. Y ahí puede haber una repercusión directa en nuestras ciudades, en nuestra movilidad, en nuestros sistemas de transporte masivo. Rápidamente les presento aquí el caso de la Ciudad de México, que conocemos perfectamente. Una gráfica muy simple donde se muestran los distintos modos de transporte y las curvas azules representan los distintos modos de transporte. Por ejemplo, vemos el metro en la parte superior izquierda y vemos esos bajones en términos de usuarios que utilizaban el sistema. En los colores que ustedes ven rojo y naranja son los semáforos que la autoridad local en la Ciudad de México fue digamos, socializando, en donde después de una jornada que nosotros le llamamos jornada de sana distancia, empezaron estos ciclos semafóricos, ¿no? Y aún así, con estos ciclos semafóricos, que ya podemos decir que estamos en semáforo naranja, la situación de confianza de regresar al sistema público masivo, semimasivo en la ciudad, aún sigue presentando caídas de al menos del 60%. Es decir, la gente todavía no está lista para utilizar el sistema de transporte público masivo o semimasivo en la Ciudad de México. Esta gráfica ya la presentó un poquito Eric en su presentación, pero yo solo quiero retomar la gráfica del transporte, las estaciones de transporte, que un poco rescatando esta conversación es cómo el transporte precisamente está ligado a nuestra actividad económica. Sin transporte, sin movilidad, sin transporte masivo, semimasivo, peatones, ciclistas, todo el espectro de movilidad, no hay actividad económica o se ve un menoscabo impresionante de la actividad económica y tiene una repercusión casi directa. Y es el caso, o no deja de ser el caso para Ciudad de Guatemala
en particular, ¿no? Y ya entrando en materia, algunas de las ideas o algunas de las acciones de esta caja de herramienta que nosotros hemos estado identificando son las que les voy a presentar a continuación. Para la reapertura, y sabemos que en Ciudad de Guatemala, y al menos en la mayoría de los departamentos donde yo entiendo, el transporte masivo no ha sido reactivado. Es decir, la gente se está moviendo ya sea en motocicletas, Uber, taxis regulados, no regulados, etcétera, etcétera. Pero el transporte masivo como tal y sus potenciales ramales aún no ha sido activado. Y entonces es posible que estas láminas o estas herramientas pueden apoyar en algunas ideas. No quiero decir que todas vayan a aplicar, pero pueden aplicar algunas ideas en la reactivación. La primera es la integración del distanciamiento social, es decir, cómo empezamos a ganar esa confianza con el usuario, ¿no? Podemos empezar a reducir la capacidad del vehículo, por ejemplo, generar servicios esporádicos, específicos, en horas valle, por ejemplo, donde el servicio no esté a tope, asientos restringidos. Algunas ciudades están poniendo algunas marcas donde se dice no se siente aquí, precisamente para generar el distanciamiento social, algunas barreras de protección, sobre todo la población vulnerable. Nuestros operadores, los operadores de transporte público, son los que más en contacto van a estar con el virus. Algunas otras ciudades han mantenido la frecuencia de operación de los servicios. Esto para evitar, a pesar de que vayan solo las unidades de transporte público, esto es precisamente para evitar aglomeraciones. En la evaluación de la capacidad de las estaciones, también es importante pensar en los niveles de servicios que van a estar proviendo estas estaciones. Hay que, tal vez, en su momento, gradualmente evitar la conglomeración importante de usuarios, ¿sí? A lo mejor cerrar algunas estaciones específicas que tengan una bajada importante en número de pasajeros, ¿no? Precisamente para seguir haciendo más eficiente la operación y no menoscabar o reducir la frecuencia. La frecuencia puede ser muy importante para seguir manteniendo desfogado algunas estaciones y algunos puntos de la ciudad, y obviamente realizar chequeos de salud tanto a personal operativo como en donde se pueda, algunos usuarios donde exista o algunos puntos de brote epidemiológico de COVID-19. En temas de tarifa, y de nuevo, esto no necesariamente aplicaría al 100%, pero son ideas. En algunas ciudades se ha establecido que el pago pues ya no sea con efectivo, con monedas, sino que migre completamente hacia un pago electrónico, sin contacto. También las unidades de transporte están sirviendo para mover a personal esencial, sobre todo trabajadores de salud. Yo creo que siguen siendo la base de la operación de nuestra ciudad, el transporte público, los operadores y los trabajadores de la salud. Hay que consolidar en la reapertura una especie de tarifa unificada por área metropolitana, ¿no? También son ideas en donde la reapertura poco a poco puede derivar a estas estrategias, y obviamente pues, se necesita una mesa metropolitana, una congregación entre distintos actores. Hablábamos de Mixco, Villanueva, Ciudad de Guatemala, cómo sentarnos en una mesa y consolidar una tarifa en la reapertura, por ejemplo, precisamente porque el virus no reconoce barreras físicas y la población tampoco, ¿no? Nuestras áreas de contacto, sabemos que las áreas de contacto las tenemos que repensar, reconfigurar, ¿no? El sistema de transporte público es un punto de contacto como tal, así se concibe. Son sistemas de transporte público masivo que en nuestra antigua normalidad la idea es mover la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible de A a B. Pues ahora tenemos que repensar si la masividad realmente nos va a apoyar en este viaje hacia la nueva normalidad, repensar los puntos de contacto. Tenemos manijas, botones, elevadores, teléfonos públicos. Todas estas áreas también se tienen que repensar
porque pues, al virus le gusta vivir en alguno de estos puntos. En el corto plazo, incrementar la limpieza y la desinfección de estas áreas también es importante, ¿no? Es importante también incrementar las medidas de revisión y sanitización. Leyendo por ahí, tal vez los operadores, la gente se cansa de seguir todas estas ideas, de seguir todos estos lineamientos, pero el virus no se va a cansar. El virus va a seguir ahí y va a seguir cobrando enfermos y víctimas. Por tanto, es importante socializar con operadores medidas de sanitización, explicar los criterios que éstas pueden tener tanto para su salud como para los usuarios, respaldar medidas de higiene en los pasajeros, por ejemplo, políticas de uso de máscaras faciales o mascarillas para operadores, ¿no? También para pasajeros, y en caso de contagio, informar también temas de autoaislamiento, pero no dejar al operador aislado solo, sino también acompañarlo, ¿no? En el tema de información, atención de salud, etcétera, etcétera. También es importante repensar, y uso la palabra repensar porque estamos acostumbrados a hacer las cosas de otra forma, y el virus viene a decirnos que hay cosas que a lo mejor no eran como solíamos pensarlas. Hay que repensar materiales de transporte, hay que repensar manijas, barandales, texturas, ¿no? Porque al virus le gusta vivir en algunos puntos donde se adhiere más y tiene mayor vida, pero es el momento de repensar en estos también materiales, filtros de seguridad filtros de salud. También es importante reconsiderarlos, pensarlos, monitoreo, temperatura en algunos puntos específicos, particularmente en puntos con grandes aglomeraciones, en donde valga la pena incluir estos puntos de chequeo de salud. Es importante también definir estándares de calidad del aire. Se ha venido descubriendo que el virus también se transporta en situaciones de aire comprometido, con gran carga de partículas finas, por ejemplo, que pueden ser ellas mismas, las partículas finas que vienen de la contaminación de automóviles y transporte público, en donde se clava el COVID-19 y puede entrar a un sistema inmunológico deprimido. Entonces, por tanto, es importante repensar estaciones de transporte público abiertas, ventilables, que fluya una cantidad de aire importante, y sobre todo en aquellos puntos de transferencia donde tenemos gran cantidad de usuarios, ¿no? Otro punto importante es, y lo comentaba aquí el ingeniero Ruano, es el tema de la movilidad activa. Y la movilidad activa puede ser desde bicicletas hasta peatonalización, ¿no? Para el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, se ha ido avanzando en ciclovías emergentes. Ciclovías emergentes en el sentido de que pues las avenidas están vacías. Las rutas, sobre todo las de transporte público masivo como BRT, digamos que ya estaban preparadas para recibir este tipo de infraestructura. Era cuestión de socializarlo y últimamente de implantarlo. Y se ha hecho en una de las avenidas más largas de la Ciudad de México. Se han implementado este tipo de ciclovías emergentes, pero también hay que incentivar el uso. Hay que seguir incentivando el uso de estas ciclovías para desfogar un poquito el uso del transporte masivo. Y, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, a través de sus sistemas de bicicletas compartidos, pues hay excepciones de pago, por ejemplo, pero también hay entrega de kits de salud, toallas, limpieza, guantes, cubrebocas, ¿no? Es importante también, con el uso de tecnologías que ya tenemos y que tenemos acceso a ellas, pues informar a operadores de transporte, ¿no? En sistemas más organizados como el Transmetro, estas informaciones pueden llegar a través de un simple mensaje de SMS, ¿no? En donde tenemos una base de datos de mensajes que se van a distribuir día a día, por ejemplo, y que le lleguen al operador y le den tips de salud, noticias, es decir, empoderarlos con información
ya sea si va a haber alguna ruta cerrada, una nueva ruta abierta, flexible para operar. También para los usuarios es importante empoderarlos con este tipo de información, precisamente para que vayan viendo cómo está el tema en relación al uso de transporte masivo y el uso de transporte público, ¿no? Flexibilidad también en el diseño de las estaciones. Es importante generar las nuevas estaciones que se vayan a diseñar y las actuales que sean diseños flexibles, que no sean rígidos. Esto en el sentido de que, pues, esto no va a ser ni la última pandemia. Van a venir otros retos y nuestra infraestructura crítica, como es una infraestructura de transporte masivo, debe ser flexible y adaptable. A esto se refiere esta lámina, y precisamente hacia allá, arquitectos, planificadores y diseñadores tenemos que ir a repensar el nuevo modelo. Flexibilizar el espacio público, ¿sí? Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México tenemos un centro histórico donde precisamente las calles son demasiado angostas, pero tenemos una gran concentración de actividad económica. Por tanto, ¿cómo garantizamos que la actividad económica despegue en cierta medida, la gráfica que les enseñaba al principio, pero que el distanciamiento social se vaya conservando en pro de que en algún momento lleguemos otra vez a esa nueva normalidad? Entonces, lo que están haciendo las autoridades locales es generar este tipo de instalaciones flexibles donde simple y sencillamente socializo, divido la vialidad en dos y especifico, bueno, si antes la bahía era para 2 vehículos, ahora con calles flexibles la mitad va a ser para un vehículo privado y el resto va a ser para peatones o ciclistas, ¿no? Entonces es importante flexibilizar el espacio y que también restaurantes, tiendas o comercios en algún momento lo pueden extender con el fin de 2 cosas: seguir manteniendo la actividad económica y la salud de los visitantes. Otra de las acciones que han hecho, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, y yo lo comentaba anteriormente, tenemos 2 variables, la oferta y la demanda. Los oferentes de transporte público, pues también necesitan reactivar su economía. Llevan 125 días sin recibir pasaje. Seguramente ya no tienen insumos para mecánicos, ya no tienen flujo de caja donde vaya ingresando dinero que les solía dejar el pasaje. Entonces, algunas acciones que ha hecho la Ciudad de México es precisamente generar este programa de bonos, ¿no? Donde apoya al operador con un bono de gasolina, dependiendo de la ruta, para que lo ayude a reactivar y empiece a generar ese ingreso a través de la cobra del pasaje. Pero, sin embargo, es importante tener un sistema de monitoreo y supervisión para que estas acciones no se queden en saco roto, ¿no? Es importante también, y ya para pasar a las conclusiones, tener plataformas de colaboración donde podamos condensar toda la información, donde podamos tener un acceso para tomadores de decisión, municipalidades, gobiernos, un punto central donde tengamos indicadores de movilidad, indicadores de brotes, distribución geográfica del virus, población con padecimientos preexistentes, niveles socioeconómicos. Es decir, plataformas donde yo pueda decidir, basado en evidencia, qué acciones y estrategias voy a tomar. El COVID-19 nos ha enseñado que el uso de los datos nos puede ahorrar mucho esfuerzo, nos puede ahorrar mucho tiempo, pero no solo va a ser el uso de los datos tal cual, hay que organizarlos, hay que jerarquizarlos, hay que identificar cuáles son útiles y cuáles son críticos, y con base en ello generar indicadores que nos ayuden a tomar la mejor decisión en el corto, mediano o largo plazo. Algunas reflexiones. La dejo aquí también de forma general. Es clave que los gobiernos tengan una respuesta sistemática, gradual y basada en planificación de estrategias. No podemos salir y pensar y tomar la decisión de un día para otro. Hay que sentarse, planificar la estrategia y decir, esta va a ser la ruta que vamos a seguir.
hay que seguir las recomendaciones de las autoridades de salud, tomando en cuenta las normas de higiene, de seguridad para todos y para todos los usuarios de transporte público. Cada región va a tener retos particulares, pero hay retos comunes. Estos retos comunes los podemos replicar, ¿sí? Entonces, lo que les acabo de mostrar, a lo mejor de las 13 acciones, 7 pueden replicarse. Es importante no perder de vista que las acciones de reducción de movilidad están orientadas a reducir la curva de contagios de COVID-19. Es primero la salud para poder tener actividades económicas, no al revés. Entonces, si las ciudades van caminando en ese sentido, es precisamente porque queremos resolver el primer problema, que es el contagio. La crisis del COVID nos está cambiando el comportamiento de los usuarios, de los operadores en relación a temas de movilidad. Es importante repensar y tal vez romper nuestro paradigma de movilidad en nuestras ciudades. Este es como un foco de alerta en decir, ¿seguimos por el mismo camino o le damos una pequeña curvita? Y con esta última cierro. Si bien la crisis de COVID es un desafío inmediato que nos cayó globalmente, hay otros desafíos. Esta no va a ser la última pandemia. Y el desafío más próximo que tenemos es el cambio climático. Entonces, aprovechemos esta crisis para sacar las mejores oportunidades y generar sinergias que nos ayuden a avanzar en recuperar nuestra antigua normalidad, y yo diría que tal vez una normalidad un poquito más, un poquito mejorada, mejor para todos y con mayor inclusión. Muchas gracias. Aquí les dejo también estos recursos después para que puedan ustedes acceder de algunos temas, y con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Octavio. Realmente de lo que nos has conversado, nos has explicado que realmente el tema de las nuevas dinámicas de la modalidad son bastante complejas, que no se pueden abordar de una manera unilateral, sino tienen que ser abordadas de manera multilateral. Eso implica pues una nueva forma de organizarnos a nivel de instituciones, a nivel de ciudadanos, pues a nivel de las instituciones que están vinculadas a la toma de decisiones. Por otro lado, haces mucho énfasis en la planificación, en una planificación flexible. Y bueno, acá aprovecho para invitar a mis amigos arquitectos, urbanistas, expertos en movilidad, que muchos de ellos nos están siguiendo en este foro, a entender la movilidad de una manera diferente, ¿verdad? Entender que ya como se diseñaba una estación, seguramente tendrá que tener una nueva forma, y eso va a implicar también un financiamiento diferente. Entonces, creo que pensar en esa planificación que nos pueda permitir, como tú decías, ver primero el tema de salud para continuar con el tema de la reactivación económica. Y también es importante que lo que nos has contado es lo que ustedes ya han implementado. Nosotros en Guatemala tenemos dos realidades muy diferentes, la del área metropolitana y la del resto del país, que son más de 330 municipios. O sea, es acá en el área metropolitana donde tenemos un sistema de transporte articulado y organizado de alguna manera. Entonces creo que lo que hacemos bien acá se puede replicar en el resto del país. Entonces creo que compartimos mucho las dinámicas y los planteamientos que tú nos haces en cuanto a cómo abordar el tema de movilidad. Bueno, y en tercer lugar, pues tenemos a León García Medrano. El año pasado tuvimos la suerte de encontrarnos en México en un foro de temas aeroportuarios. México, como les decía, pues ha desarrollado el campo de la movilidad bastante fuerte. Encontramos un sistema de aeropuertos y un sistema de movilidad a nivel vehicular bastante importante, y por eso pues lo invitamos a conocer su experiencia. Él es consultor principal y líder de mercado de transporte público de Steer en México, que es una de las empresas de consultoría global especializada en ciudades, infraestructura y transporte. Cuenta con más de 18 años de experiencia en transporte y diseño urbano, estimación de demanda, planificación, operación, regulación, gestión y diseño institucional de los sistemas de transporte.
Su experiencia abarca desde temas de ferrocarriles urbanos, interurbanos, autobuses urbanos, interurbanos, temas aeroportuarios, temas de BRT, así como el diseño de la infraestructura de servicios, como terminales, estaciones y depósitos de talleres. Ha participado en planes maestros y de negocios aeroportuarios, estimación de demanda en proyectos de infraestructura y análisis de factibilidad para la promoción de la electromovilidad en sistemas de transporte latinoamericanos. Hoy nos va a hablar sobre las lecciones aprendidas en la región latinoamericana en la nueva modalidad movilidad urbana. Bienvenido, León. Gracias, Mario. ¿Sí me escuchan bien? Solo para revisar. Sí, perfecto. Sí. Gracias, Mario. Es un honor estar aquí. Gracias a ti, a Eric Fue, por la organización e invitación al webinar. Como mencionaste, pues vamos a platicar sobre lecciones aprendidas para la nueva movilidad urbana. Y pues esta frase que está en el título la obtuve de la misma invitación al webinar. Entonces, ¿cómo son estos desafíos del transporte? ¿Cómo se tendrán que abordar estas garantías esenciales de seguridad para las personas usuarias del transporte? Entonces vamos a tratar de responder estas preguntas porque creo que estamos en un punto, como lo mencionaba ya Octavio, llegó esta pandemia, nos agarró un poco desprevenidos o muy desprevenidos, pero no será la última, ni fue la primera. De las anteriores ya no nos acordamos tal vez. Entonces, vamos a ver también cómo han funcionado, cómo han reaccionado las ciudades en este periodo y qué va a pasar con el transporte o cómo se visualiza su desempeño en el mediano y largo plazo, y el rol del transporte público y los patrones de movilidad en las personas, cómo tendrá que responder el transporte a esto. Entonces, el impacto de las fases de la pandemia en la movilidad de las personas, ya ha presentado Octavio una gráfica muy similar, donde tenemos un impacto de la pandemia. La demanda de viajes de pronto cae cuando nos enteramos de COVID-19 e inicia la cuarentena. Se suspenden actividades económicas durante una fase de contención que los gobiernos de alguna manera no terminaban de entender qué estaba sucediendo. Y ahora estamos en un relajamiento de la cuarentena ya cuando hay cierto control sobre temas de sanidad públicas, cuando hay cierto conocimiento y cierta preparación de capacidad hospitalaria, pues bueno, ya se empiezan a manejar estos semáforos de recuperación de actividades. Entonces se empiezan a reanudar algunas de ellas, se reanudan más adelante actividades no esenciales como temas de ocio, como temas comerciales ya no de primera necesidad, y el trabajo desde casa disminuye. Esto ya lo estamos viendo en países europeos y en algunas zonas de Latinoamérica. Y pues bueno, tenemos que esperar a que llegue la normalidad, lo que sea que eso signifique, y los patrones de movilidad que se van a adaptar a esta nueva normalidad. Entonces, lo único que hoy sabemos es que no sabemos mucho. No sabemos exactamente si habrá y cuándo existirá una cura para el COVID. No sabemos si sobrevivir al COVID otorga inmunidad, y si así es, por cuánto tiempo es esta inmunidad, porque hemos leído, sabemos que el virus muta de forma, entonces esto es algo que no está totalmente certero en la comunidad médica. No sabemos si COVID va a ser estacional o si va a tener un repunte en el invierno, aquí en el hemisferio norte. Y hasta ahora lo que tenemos claro es que la política pública sanitaria está soportada por el conocimiento médico, todo lo que se ha acumulado conocimiento hasta la fecha y las capacidades de atención del sector salud, como mencionaba. Sin embargo, hay una fuerte influencia de presiones sociales y de presiones económicas. Entonces, de entre lo que no sabemos es que cualquier escenario que se nos presente de aquí en adelante van a derivar en lo que sea la nueva normalidad. Y esto
nos referimos a la línea de abajo de la gráfica que tenemos en pantalla. Vemos el aligeramiento de la cuarentena o de las cuarentenas en verano, que lo estamos viviendo ahora, pero no sabemos si va a llegar una segunda oleada de COVID. Si llega y se genera un segundo pico, pues bueno, vamos a exponernos a ciclos estrictos de cierre, apertura, cierre, apertura, cierre, apertura, y esto podría ser el escenario 1 que nos espera, cambios socioeconómicos fuertes. Sin embargo, si esta segunda oleada de COVID se contiene porque ya hemos aprendido de lo que nos pasó en estos últimos meses, pues vamos a aprender a vivir con distanciamiento social. Y en este sentido, lo que está buscando, y creo que es la primera vez que toda la humanidad se enfoca en algo que es el tratamiento del COVID. Si el tratamiento del COVID falla, vamos a tener que adaptarnos. Vamos a crear una sociedad adaptada en un escenario 2, con temas de distanciamiento social, con temas de cuidado de la salud y de precauciones en nuestro contacto social. Pero si esto tiene éxito, vamos a llegar a un punto en el que la vacuna va a estar disponible o el tratamiento va a estar disponible, pero si está parcialmente exitoso, vamos a llegar a un escenario 3, mayormente normal, pero si esto es exitoso, pues invariablemente vamos a llegar a un escenario ideal o una situación casi normal. Si vemos estos 4 escenarios en una gráfica de demanda de un sistema de transporte público o la movilidad, cómo se ha comportado la movilidad de nuestras ciudades, pues vemos esto. Primero, en la línea punteada de hasta arriba, vemos que hubiera sucedido sin COVID, pues la demanda o la movilidad de nuestras ciudades siempre ha tenido una curva ascendente, una línea ascendente. Sin embargo, pues nos enfrentamos que en primavera de este año vinieron los cierres, que es la línea gruesa de color azul. Y aquí en esta gráfica queremos representar cómo se vería la movilidad para cada uno de estos 4 escenarios que describíamos en la diapositiva anterior. Entonces, el escenario 1 es un tema desordenado que vamos entre cierres y aperturas, cierres y aperturas. El escenario ideal o al que todos estamos apostando, pues es el escenario 4, donde vamos brincando esos temas de contención del virus, vamos brincando a ese tratamiento que se encuentra y que es exitoso, entonces vamos a esa nueva normalidad. Ahora, ¿cuál es el mayor reto para el transporte público? Pues que se ha perdido la confianza por parte de la población. Digamos que esta información es sobre el desempeño del transporte en Londres. Es decir, hoy están en un 75% de viajes en auto de los que se hacían antes de la cuarentena. Sin embargo, parte de estos viajes son hechos por antiguos usuarios de transporte público. El auto, el modo individual de transporte, es el único que se ha recuperado parcialmente hasta un 75% de su normalidad, mientras que autobuses, metros y trenes están entre 10, 20, 30% de su demanda habitual en una etapa sin pandemia. ¿Cómo han reaccionado las ciudades? Pues hay un esfuerzo muy grande para gestionar la demanda que ahora desconfía del transporte público, para que esa demanda que quiere ir en su modo individual de transporte no se vaya al auto, sino que migre, como bien lo comentaban hace un momento Octavio, que migre a modos no motorizados, como la bicicleta. Y esto también lo comentaba el ingeniero urbano. Bueno, hay que recuperar el espacio público, hay que recuperar el espacio para caminar, el espacio para andar en bicicleta. Esto es algunas acciones que se han implementado en Bogotá, 117 kilómetros de ciclovías temporales, y se habla mucho de que esto podría quedarse en definitivo. En Ciudad de México, ya lo comentaba también Octavio, pues la avenida Insurgente es la más larga de la ciudad,
ahora cuenta con una ciclovía que antes era impensable tener, y uno como ciclista en esta ciudad pues añoraba mucho tener una ciclovía ahí para llegar a su destino. Personalmente yo circulaba por Avenida Insurgentes en condiciones normales, en bicicleta, y ahora con ciclovía pues lamentablemente no puedo salir a la calle, pero finalmente tenemos la ciclovía en Insurgentes. En Monterrey, una ciudad que no es muy apta o no ha visto más bien el modo ciclista como una posibilidad, ahora está implementando ciclovías y busca darle un impulso importante a esto. Guadalajara se habla que busca duplicar su red de ciclovías. Y bueno, hay otros temas como por ejemplo París, que también ha implementado una red de ciclovías muy ambiciosa en esta temporalidad, y también se busca que se queden como definitivas para generar ese cambio modal. Nueva York también lo está haciendo, Santiago de Chile. Digamos que en todo el mundo se está fomentando este tipo de modos de transporte para poder absorber esa demanda que el transporte público no ha podido recuperar en este momento. Entonces, ya nos comentaba Octavio de acciones que se han implementado con el transporte público aquí en Ciudad de México y en otras ciudades. Y bueno, podríamos hablar de dos tipos de acciones principales. Primero, ajustes a la operación. Digamos que limitaciones en la ocupación del transporte público y evitar pasajeros de pie. Esto se ha implementado prácticamente en todas las ciudades del mundo, inclusive empezó primero por evitar pasajeros de pie y ahora se están implementando acciones de 30%, 35%, 50% de la capacidad máxima en los autobuses. Ampliación y organización de espacios de espera en paraderos. Esto, pues finalmente también tiene que ver con la configuración de los paraderos, porque usuarios que no pueden entrar a los paraderos por encontrarse ya en situación de saturación, pues tienen que esperar en el exterior. Cuando estos paraderos están cercanos a vialidades importantes o no hay espacio público alrededor de los paraderos, ahí se genera un problema secundario. Acceso controlado a autobuses. Ciudades han implementado el abordaje por puerta trasera, la segregación de cabina del conductor, que ya nos comentaba también Octavio. Nuevos protocolos de limpieza y desinfección en el transporte público. Es otro tema que, por ejemplo, Bogotá ha retirado alfombras de algunos autobuses para evitar precisamente superficies en donde se pueda acumular el virus. Tienen ya un protocolo muy específico de limpieza después de cada uno de los servicios de transporte. Y hay otros ajustes que se han creado también en algunas ciudades, como cubrebocas obligatorio en el transporte. En la ciudad de Monterrey es obligatorio esta medida. Al usuario, a la persona usuaria que no tiene el cubrebocas cuando llega a la estación se le proporciona uno de manera gratuita. Sin embargo, pues también hay el riesgo de dónde va a venir ese costo, quién va a proveer ese elemento. Provisión de lavamanos en estaciones de alta demanda y gel desinfectante. Prohibición de pagos en efectivo. Eso es muy fácil de decir en ciudades donde existe un sistema de tarjeta o de pago con tarjeta sin contacto. Incluso, por ejemplo, en Montevideo, donde existe el primer pago del transporte y el segundo transbordo o el tercer transbordo con cierta tarifa ya reducida, en una ventana de tiempo, lo que hizo Montevideo fue ampliar esa ventana de tiempo, previendo que para el segundo o tercer transbordo la persona usuaria podría encontrar el autobús lleno y tendría que esperar al siguiente autobús. Son acciones que se han implementado finalmente para facilitarle la vida al usuario. Y recomendaciones para evitar hablar dentro del transporte público. Esto es muy importante finalmente porque pues hay una nota muy interesante que tanto en París como en Japón
se identificó que el transporte público no es un medio donde se transmita el coronavirus. ¿Por qué? Porque hay medidas muy extremas de seguridad donde los usuarios, las personas usuarias no evitan el contacto, evitan el hablar, traen cubrebocas, responden a temas de limpieza y finalmente pues también se respetan medidas de distanciamiento social. La política pública enfocada a la movilidad. Perdón, John, solo ¿sí? te quedan 3 minutos. Perfecto. Gracias. La política pública enfocada a esta era es basada en datos. Tenemos que tener datos para poder tomar decisiones. En Bogotá, Steel construyó una plataforma que permite a las autoridades, con base en información de aquellas empresas que entran o que recuperan sus actividades, cargan la información de sus personas empleadas y finalmente lo que genera es información sobre los viajes de estas personas empleadas y permite a la ciudad tomar decisiones sobre si es necesario escalonar horarios, sobre si es necesario incrementar la oferta de transporte en ciertas líneas, o si es necesario tomar acciones otra vez de confinamiento o de restricción de movilidad. ¿Qué nos espera en términos de viajes urbanos? Lo mencionábamos, una nueva normalidad. En un estudio que estamos haciendo en México, resaltó que 7 de cada 10 personas encuestadas consideran posible seguir trabajando desde casa después de que pase la pandemia, al menos un par de días por semana. Esto finalmente va a traer un impacto fuerte en el mercado de oficinas. Y aquí puse 2 notas a la derecha. La primera nota es de marzo 11, una semana antes de que empezara la cuarentena. Y la siguiente nota es de junio. Entonces, finalmente, pues la movilidad va a cambiar. El trabajar desde casa ayuda para disminuir los picos en la demanda del sistema de transporte, pero trae otras consecuencias tal vez negativas para el tema inmobiliario. Otros retos asociados, pues la planeación de los servicios, los viajes de las personas usuarias van a ser distintos, los picos van a ser distintos, las necesidades de viaje van a ser distintas, los usuarios van a valorar, además del tiempo y costo de viaje, la seguridad de su viaje. Los modos de transporte individual van a ser percibidos como más seguros y este es un tema muy importante para evitar el resurgimiento del auto y de la motocicleta cuando en aquellos lugares donde el transporte público ya ganó cierto terreno. La relación entre oferta y demanda va a ser muy distinta. Antes planeábamos para una cantidad de pasajeros por metro cuadrado, pues ahora va a ser completamente distinto y la oferta va a tener que ser mucho más robusta. Temas de fondeo y financiamiento de la red de transporte van a cambiar por la incertidumbre sobre el monto de recaudo debido a periodos de volatilidad. En este escenario, uno que les presentaba hace un momento, si lo recuerdan, esa curva. La reducción de flujo de pasajeros e ingresos en estaciones, esto asociado a la comercialización de espacios en estaciones, pues van a tener que cambiar los parámetros de calcular esos ingresos adicionales. Los ingresos asociados a captura de valor y por terceros, por inversión de terceros, pues también van a cambiar. Tenemos que estar preparados para esos cambios. Los costos de operación van a ser mayores, los costos de mantenimiento y limpieza se alteraron, van a modificarse, no sabemos por cuánto tiempo, entonces tenemos que prever esos costos de desinfección, de cambio de materiales que hablaba Octavio también en su presentación, de las estaciones con un diseño nuevo, tanto una configuración nueva como con materiales nuevos. El diseño operacional y sus costos asociados van a ser distintos, porque ahora tenemos que prever que el autobús tiene que estar cierto tiempo después de cada servicio para su desinfección. Además, las previsiones para la resiliencia del sistema van a ser alterados. Tenemos que prever que los autobuses o los trenes son operados por personas. Tenemos que prever que esas personas pueden resultar positivos a COVID y tenemos que prever que esas personas pueden estar en su casa 15 días y vamos a tener que cubrirlos de alguna manera para que pueda seguir el servicio sin ninguna alteración. Entonces,
digamos que tenemos muchos elementos que cuidar ahora con el sistema de transporte. Lo importante es la planeación. ¿Y qué es lo que sigue? Pues datos, datos y más datos. Tenemos que tener datos, ya lo comentaba Oscar en una de las preguntas que se responderán más tarde. El tema del recaudo electrónico, pues es algo que nos da información tanto para saber cómo se mueven las personas usuarias, como para canalizar subsidios como los que nos comentaba Octavio en su presentación. Pero el transporte va a tener que adaptarse para atender estas nuevas necesidades de viaje de manera eficiente. Y de manera eficiente tanto operacionalmente como financieramente, para que no sea una carga más para las autoridades. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues generar una nueva distribución de la demanda, modificar los picos de la demanda a través de horarios escalonados o días escalonados, ampliar el conocimiento de las personas usuarias sobre el sistema de transporte y su desempeño para ayudarles a elegir el mejor horario para viajar, el mejor modo para viajar y, por supuesto, pues el modo más sustentable para viajar, para evitar o reducir el riesgo de temas también, como lo mencionaba Octavio, de cambio climático, que es un reto que tenemos enfrente. Esta es la última diapositiva. Muchas gracias y pues quedo atento a sus preguntas y comentarios. Ok, muchas gracias. En nuestras redes, pues, los felicitan por la calidad pues, de exposición y de presentación. Les contamos que a todos los que se inscribieron por la plataforma Zoom, les vamos a estar compartiendo las presentaciones, y los que nos siguen en Facebook, pues también, si nos escriben, con gusto les podemos trasladar también las presentaciones. Por el tiempo tenemos una pregunta para cada uno de los expositores, y aprovechando que León fue el último que expuso, te lo voy a hacer a ti. Nos preguntan, creemos que en toda planificación de proyectos se debe contemplar un escenario B, es decir, de una situación similar en donde la movilidad del transporte público se restrinja y se cae la demanda. Esto es una posibilidad. Para proyectos nuevos de movilidad con inversiones fuertes, es importante tomar en cuenta este escenario. ¿Qué opinas de este tema desde un punto de vista de previsión operativa y financiera? Gracias, Mario. En lo que encontraba el botón de mute otra vez. Ah, ok, perdón. No, mira, finalmente lo mencionaba, tenemos que tener datos. Conforme ha pasado el tiempo, ha cambiado nuestra percepción y nuestro conocimiento de cuáles son las consecuencias del COVID y cómo se puede tratar. Incluso si tú lo ves, aunque las gráficas de contagios siguen subiendo alrededor del mundo, las gráficas de fallecimiento ya llevan cierta tendencia o plana o hacia la baja en términos de comparación con el día anterior. Entonces quiere decir que ya conocemos un poquito más, o bueno, la comunidad médica conoce un poquito más sobre esto, puede dimensionar qué medidas tomar para controlar mejor esta situación. Y finalmente todo eso lo tenemos que tener previsto en el sistema de transporte que estemos planeando, en los espacios, ya lo comentaba también Octavio en su presentación, en los espacios, en la configuración, en los materiales, en la frecuencia de los autobuses, en la manera en que pagamos el autobús o el sistema de transporte, en la forma en que lo esperamos, y si no hay capacidad en el área de espera, en la forma en que hacemos fila para entrar al área de espera. Digamos que esto nos está enseñando a la mala a comportarnos bien, a ser más civilizados. Espero que eso se quede al final, después de que lleguemos espero, al escenario 4 donde encontramos la vacuna pero que aprendamos a trabajar con horarios escalonados, con picos menos fuertes para la demanda del sistema de transporte, y a ser pues más considerados con la persona que está al lado. Usar nuestro cubrebocas, guardar cierta distancia, guardar cierto respeto y normas de comportamiento que dicten las autoridades sanitarias dentro de los sistemas de transporte, porque finalmente es eso, las autoridades sanitarias tienen que decirnos qué hacer y cómo hacerlo,
Y a nosotros como personas ciudadanas y usuarias del sistema de transporte no nos queda más que respetar eso para que esto pase de la mejor manera posible. Muchas gracias, León. Para el ingeniero Ruano, sobre la presentación que nos hizo, ¿es posible invertir la pirámide que expuso, considerando que la principal motivación en el uso del vehículo particular es la inseguridad? Desde su propia perspectiva, ¿qué acciones se pueden implementar? Sí, mire, yo creo que la respuesta va implícita en la pregunta. El tema de la seguridad, el componente seguridad es importantísimo si es que queremos promover otros sistemas de transporte. Se dice que en Guatemala la profesión más peligrosa que existe es ser chofer de bus o chofer de camioneta. Y las personas cuando temprano se van de su casa, lo que hacen es persinarse porque no sabemos si van a regresar. Y lo que queremos es verdaderamente cambiar eso. Y para ello yo hablaba, por ejemplo, el tema de las ciclovías como una buena propuesta, y el componente seguridad es importantísimo. Y si planteamos nosotros un BRT, que en la ciudad de Guatemala funciona muy bien, sabemos que ahí el componente seguridad es muy bueno. Los buses rojos es muy malo. Y si planteamos nosotros, aquí yo lo que hablé sobre el eje de Occidente, y hablamos sobre un sistema masivo, el componente seguridad es importantísimo. Esa será la única manera para que cambiemos hábitos. Mientras tanto, las personas se sienten seguras dentro de 4 puertas. Hoy en día no solo seguras por el tema propio de la delincuencia, sino que también por el tema sanitario, ya que están totalmente distanciados de otras personas. Ok, muchas gracias. Bueno, y para Octavio, dentro de las 13 acciones que planteaste en tu presentación, ¿cuál consideras que son las de mayor aplicación en Guatemala y cuáles son las prioridades que debería considerar el gobierno para lograr recuperar la confianza en el usuario? Pues yo creo que las principales son las orientadas al tema de distanciamiento social, ¿no? Porque estas son acciones que tienen que apoyar precisamente a lo que vaya dictando la autoridad sanitaria. Si la autoridad sanitaria tiene desplegado estos sistemas de semáforos, donde ellos nos dan a las agencias de transporte, le van marcando la pauta, pues estas son las acciones que precisamente van a ir soportando ese semáforo, ese cambio entre rojo, naranja, amarillo y ojalá muy pronto verde. Entonces, las acciones del inicio, me parece que fueron desde la 1 hasta la 5 o la 7, son las más importantes. Después vienen unas acciones más de mediano, largo plazo, que también son importantes considerarlas y repensarlas, precisamente para prepararnos para lo que sigue, ¿no? Lo mencionaba también León, lo mencioné en mi presentación. No va a ser la primera pandemia en nuestra generación y viene algo más grande, que es el cambio climático. Ahora, en relación al término de generar confianza, pues es complejo, ¿no? El sistema de transporte público masivo, pues perdió totalmente ahora sí que su credibilidad, ¿no? Y su confianza, precisamente porque nos está exponiendo, ¿no? Es un servicio que está exponiendo nuestra salud física, ¿no? No es como ir a comprar un refresco o agua o comida donde tu salud no está comprometida. En este momento, el transporte público sí puede ser fatal. Y yo nunca hubiera imaginado que en ese contexto lo dijera. Entonces, tenemos que avanzar hacia una generación de confianza hacia los usuarios. Tenemos que abrir los canales de comunicación digitales, tecnologías, apps, SMS, acercar la información crítica, válida y útil al usuario, decirle, este es el semáforo, estas son las recomendaciones para el día de hoy, estas son las rutas cerradas, estas son las opciones que tienes. Es decir, ir acompañándonos, gobierno, ciudad, gobierno, usuarios, operadores, transporte masivo, en una cohesión de empatía para los dos, precisamente para volver a recuperar esa confianza que, como lo decía, puede tardar, puede tomar la forma de varios escenarios, también como mencionaba León, y va a ser una
ahora sí que una carrera entre las autoridades de transporte, movilidad, etcétera, en cómo vamos enlazando ese rompecabezas para ir transicionando paulatinamente a este incremento de confianza, pero en el ínterin, pues hacer algunos ajustes, ¿sí? Esta pandemia nos está enseñando a que tenemos que hacer algunos ajustes, no casarnos con los paradigmas de planificación que habíamos tenido en el pasado y repensar algunas cosas. Yo creo que este es el momento de ponernos un poquito hacia atrás, repensar algunas cosas, avanzar en la generación de confianza a través de medidas de sanitización y otras, y avanzar hacia una nueva normalidad que, como lo decía al cierre de mi presentación, esperaría yo que sea un poquito mejor a lo que teníamos antes. Bueno, pues nuevamente muchas gracias y felicitaciones por estas 3 excelentes presentaciones. Creo que nos dejan con mucho conocimiento y con muchas inquietudes para seguir construyendo y planificando pues esa nueva normalidad que se mencionó tanto. Entonces los dejo con nuestro director Eric Uribio para las conclusiones de este foro. Bueno, pues sí, reitero nuestro agradecimiento a nuestros 3 expositores. Recibimos muchos comentarios positivos de las presentaciones de todos. Y la verdad, hay algunas preguntas que tal vez no da tiempo ahora de contestarlas todas, algunas son bastante complejas, pero básicamente la reflexión final sería, sintetizando lo que los 3 nos dieron tan condensado hoy, y que la verdad es muy bueno, es de que al final es un tema de cómo nuestros gobiernos tienen que seguir tomando las decisiones tan complejas ante un virus que no conocemos, que está afectando a nivel mundial, es decir, nadie es que esté tomando malas decisiones o las más acertadas algunas veces, porque hay diferentes gobiernos en los cuales la cosa continuaba incluso con la pandemia. En este caso, pues todos hemos visto que los efectos positivos que se han logrado a través de las restricciones, ahora ya tenemos hasta un tema de semáforo en nuestra ciudad, en nuestro país. Eso nos va a permitir poder ir viendo cómo vamos bajando esto tal y comparándolo con el caso de México, ¿verdad? Y de igual manera, pues hasta programas sociales para poder permitir estos programas de reactivación económica que bien se hablaba en la presentación, cuando los 2 expositores mexicanos hablaban de que habrán algunas compensaciones para también transportistas. En Guatemala tenemos ahora programas sociales. Entonces, pues cada gobierno se va adoptando y se va buscando las mejores maneras y alternativas para ir haciendo frente a la pandemia, y que, como bien decía León, esperemos positivamente que se encontremos una cura o tratamientos alternativos, y que todas estas formas en las cuales se ha estado pues manejando nos ayude. Mientras tanto, pues tocará seguir tomando estas medidas alternas, el distanciamiento, como bien se hablaba el ingeniero Ruano, es tiempo de repensar y planificar, es tiempo de tomar esas decisiones de hacia dónde orientar, y creo yo que esa es una de las principales acciones que hoy hablamos. Cuando se habla de que el transporte público tiene buenos protocolos y que se pueden cumplir, si se dan cuenta, muchas de las experiencias exitosas se hablaban de transporte público masivo, el cual sí cumple las normas, el cual sí está bien reglamentado y en el cual hasta existe un tema de inversiones adecuadas. Esto sí es bien importante. Hoy en la mañana hablábamos con uno de los expertos que, por ejemplo, hay que tomar decisiones no solo para el momento de atención de esta pandemia, sino que para el largo plazo. Algunas de estas decisiones tienen que ser, por ejemplo, invierto en este tramo en una ciclorruta o comienzo a invertir en los temas de transporte público masivo. ¿Y cuál es el que sí me va a permitir el alcanzar a una mayor cantidad de usuarios? Porque como veíamos en las estadísticas al inicio, la mayor cantidad de la población se mueve en transporte público. Hay una pregunta de lo que hemos estado recibiendo muy recurrente es, pero ¿cómo cambiamos los hábitos y la mentalidad de las personas? Pues únicamente es con esta enseñanza que hemos tenido con el coronavirus, va a cambiar la forma en que nos desplazamos, va a cambiar la forma en que nos interactuamos y va a cambiar la forma en que cómo vamos a ir tomando todas las decisiones como país. Entonces, con estas palabras, pues damos por cierre a esta actividad. Les agradecemos no solo a ustedes expositores, sino al público que aún nos sigue. Déjenme decirles de que pues se ha mantenido el público aún en esta plataforma, igual en redes sociales. Les agradecemos y próximamente se hablarán de otras actividades que estaremos desarrollando. Muy buenas noches y muchas gracias a todos ustedes. Un placer, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Bien, hasta luego. Buenas noches, muchas gracias. Gracias.